Entonces veamos acá. Binomio de Newton. Fíjense, nosotros ya sabemos por lo que hemos visto en sesiones anteriores, por ejemplo, cómo desarrollar el a más b elevado al cuadrado, es decir, el cuadrado de un binomio. Eso ya todo estudiante a este nivel no debería tener problemas para decir que el desarrollo viene dado por el cuadrado del primero, doble producto del primero por el segundo y el cuadrado del segundo. Es así como se desarrolla el cuadrado del binomio. Asimismo, también hemos visto cómo es el resultado que se obtiene de trabajar el cubo de un binomio, es decir, a más b todo elevado al cubo. También, con un poquito de esfuerzo, podemos recordar y saber que su desarrollo es el cubo del primero, más el triple del cuadrado del primero por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, finalmente el cubo del segundo. El tema es, y esto precisamente fue producto de un estudio hace muchísimos miles de años atrás, cuando alguien se preguntó, ¿y qué pasa si yo tengo un binomio pero esté elevado a una potencia muy grande? Ya no 2 ni 3, porque entonces si fuera 2 sería el cuadrado de un binomio, fácil desarrollar. Si fuera 3 estaríamos frente al cubo de un binomio. Pero la idea surgió como consecuencia de preguntarse, ¿qué pasaría si ese binomio está elevado a una potencia n? Por ejemplo, vamos a ver acá, como definición. ¿Qué pasaría si yo tengo a más b elevado a la n? Ahí observen, para un n cualquiera, ya no n2 ni n3, sino para un n cualquiera. Podría ser el año en que estamos, n vale 2019. Entonces, por lógica, yo desprendo acá, si a más b elevado al cuadrado, su desarrollo es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Notemos, si el exponente del binomio es 2, ¿cuántos términos tiene? 3. Asimismo, si el binomio está elevado a 3, tendrá 4 términos. Entonces, bueno, por lógica se deduce que para un binomio que está elevado a la n, el desarrollo debe tener n más 1 términos. ¿Y cómo es el desarrollo de ese binomio? Tiene que ver precisamente con los tópicos que hemos visto hace instantes. Ahí vamos a emplear lo que es número combinatorio y como consecuencia de ello, factorial. El desarrollo de este binomio que está elevado a la n viene dado por número combinatorio de n en 0, que sería 1, a elevado a la n. Por un tema de simplicidad, voy a hablar lo siguiente. Para mí, a va a significar la primera base y b la segunda base. ¿De acuerdo? Entonces, cuando me escuchen hablar de primera base, me estoy refiriendo a a y la segunda base es b. Entonces, número combinatorio de n en 0, de la primera base elevado a la n. Muy bien. Más el número combinatorio de n en 1 de a elevado a la n menos 1 por b. Sigue número combinatorio de n en 2, la base a elevado a la n menos 2 por b al cuadrado. Nótese algo muy importante. Los exponentes de la primera base van disminuyendo. Observen, empezó en n, luego n menos 1, n menos 2 y así sucesivamente hasta llegar a la 0. Mientras que, de manera paralela, los exponentes de la segunda base, que es b, van en aumento. Empezó b a la 0, que no aparece, luego b a la 1, b al cuadrado, b al cubo, b a la cuarta, hasta b a la n. Entonces, esto continúa, lo voy a poner acá a través de puntos suspensivos, hasta llegar al último término, que sería n a la n, b elevado a la n. ¿Correcto? Entonces, acá tendríamos lo siguiente. Por lógica, ya hemos deducido hace algunos instantes que si el binomio está elevado al cuadrado, tiene 3 términos. Si el binomio está elevado al cubo, tendrá 4 términos. En este caso, nuestro binomio está elevado a la n. Por ende, el desarrollo tendrá pues n más 1 término. Entonces, redondeo por acá y digo lo siguiente, ¿no? Esto tiene n más 1 términos. Listo.
Muy bien. Entonces, si ustedes observan, cada uno de esos términos aparece por ahí relacionado con lo que hemos visto hace instantes. Por eso la necesidad de, en esta parte introductoria, ver y recordar, porque presumo que eso ya ustedes lo han visto también en la educación secundaria, lo que es número combinatorio y factorial de un número. Entonces, de esa manera se encuentra precisamente el desarrollo de este binomio, lo cual significa que a partir de ahí yo puedo ya encontrar cualquier término. Esto ya es independientemente de la potencia del binomio. Así la potencia sea muy grande, yo mediante la formulita que voy a dar, vamos a encontrar el término indicado, el término que nos piden, más allá del orden que ocupe. Muy bien, entonces para poder resolver esto, indudablemente que hay que tomar en cuenta lo que hemos visto hace algunos instantes, ¿no? Como punto número 2, término cualquiera. Voy a presentar acá la formulita que vamos a utilizar. Cada vez que tengamos que afrontar un problema relacionado a binomio Newton, estoy plenamente convencido que en algún momento vamos a tener que utilizar esta fórmula. Consideremos acá lo siguiente. Sea un binomio de la forma a más b a la n. Ese binomio, vuelvo a repetir acá. La primera base en este caso es a, la segunda base es b. Y hago la aclaración. Si nuestro binomio fuera así, 2x, por ejemplo, menos 3y elevado a la 100, nuestro a, nuestra primera base sería 2x. Y el b, la segunda base sería menos 3y. ¿De acuerdo? Porque esto lo vamos a utilizar en la parte práctica. Primera base, 2x. Segunda base, menos 3y. Lo jalamos con todos sus signos. Y la potencia del binomio está clarísimo que es n. Sigamos. Entonces, sea ese binomio. Entonces, la formulita, el término que ocupa el lugar k más 1, por un tema de comodidad, ¿no? Porque si me piden el término 17, ¿cómo lo escribo? 16 más 1. Si me piden el término 294, ¿cómo lo escribo? 293 más 1. Le doy la forma, ¿correcto? El término que ocupa el lugar k más 1 viene dado por el número combinatorio de n en k, va a la primera base elevado a la diferencia, es decir, n menos k, por la segunda base elevado a la k. Correcto. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para poder nosotros calcular el término, un término cualquiera. K en este caso varía desde 0, 1, 2 hasta n. Cuando K vale 0 me quedaría el primer término, cuando K vale 1 estaríamos hablando del segundo término y así sucesivamente. Entonces vamos a resaltar esto porque esta formulita la vamos a necesitar. Ahí está. Esa fórmula, cada vez que tengamos un problema asociado a binomio Newton, trabajemos con esa fórmula. El otro tema que nos toca desarrollar en esta sesión es cociente notable. Veamos la definición. Un cociente notable es una expresión que tiene esta forma. Veamos. A a la n más menos b a la n más menos b. Todo cociente notable debe ser tal que su forma general viene dado mediante esta expresión. En algunos ejercicios hay que hacer todavía algunos arreglos de carácter algebraico para que adopte esta forma, ¿no? Si somos capaces de poder llevar la expresión que nos dan a una expresión de esta manera, donde acá también ustedes me van a escuchar hablar de primera y segunda base, pero ¿quién es la primera y segunda base? ¿Quiénes lo determinan? La expresión que aparece acá en el divisor. Observen, en el divisor, A para mí va a ser la primera base y B viene a ser la segunda base. Entonces, el desarrollo de ese cociente notable viene dado de la siguiente forma. A elevado a la n menos 1 más menos A elevado a la n menos 2 por B más A elevado a la n menos 3 por B al cuadrado más menos A elevado a la n menos 4 por b al cubo y así sucesivamente, ¿no? Esto continúa por acá hasta llegar a b elevado a la n menos 1.
Acá también ocurre, hay cierta similitud, pero hay que tener cuidado, ¿va? El estudiante suele cometer errores cuando trabaja con problemas relacionados a binomio Newton y cociente notable. Acá también observamos que, por ejemplo, al igual que en el binomio Newton, los exponentes de la primera base van disminuyendo. n-1, n-2, n-3, hasta a a la 0. Mientras que los exponentes de la segunda base van en aumento. B a la 0, B a la 1, B a la 2, observen acá, B a la 0, que nos aparece, B a la 1, B al cuadrado, B al cubo, hasta B a la menos 1. Acá viene una primera diferencia que el estudiante tiene que tener en cuenta. En el binomio de Newton, lo que aparece acá en la parte superior, el desarrollo del binomio de Newton tenía pues n más 1 términos. En este caso, para un cociente notable, podemos decir que el desarrollo de este cociente notable tiene n términos. Acá. Esto, n términos de desarrollo, a diferencia del binomio. Ahora, ustedes podrían haber observado acá, ¿no? Que en ese cociente notable aparece más, menos, más, menos. Ahí se entiende que hay 4 posibles casos. Caso más entre más entre menos entre menos y menos entre más. De todos esos 4 casos, los 4 escenarios con los que me podría encontrar, hay que descartar uno de ellos. Uno de ellos no es cociente notable. ¿Cuál? El más entre menos. Eso para ningún valor de n es un cociente notable. Ojo, hay 4 casos, ¿eh? El menos entre menos. Luego sigue el menos entre más. El más entre más y el más entre menos. Ahí están los 4 casos. Hago hincapié en lo siguiente. Este último caso no es un cociente notable, el más entre menos. De esos 3 casos que quedan, el más sencillo es el primero, el menos entre menos, porque eso siempre será cociente notable, independientemente de cómo sea n. Esto siempre será un cociente notable. Y además se particulariza porque todos los términos de su desarrollo son positivos. Sin embargo, en el caso 2 y 3, es decir, menos entre más y más entre más, ahí sí tiene ciertas restricciones. No siempre van a ser cocientes notables, ¿eh? Va a depender del exponente, como lo vamos a ver en la parte práctica. Pero lo más resaltante es que en estos 2 casos, los signos se van alternando. Me refiero a los signos, los términos. Si bien es cierto, en el caso 1 hemos visto que todos los términos son positivos, en el caso 2 y 3 los signos se van alternando, tomando en cuenta que el primer término siempre es positivo. Por ende, el segundo será negativo, el tercero será positivo, el cuarto es negativo y así vamos alternando. ¿Correcto? Pero acá también hay una formulita, porque vamos a suponer que n sea muy grande, n fuera 200. No sería, digamos, lo recomendable que en un examen de admisión te pongas a calcular el primero, el segundo, el tercero, hasta llegar al término 200, porque acá abrí el examen y ni siquiera has terminado de encontrar cuál es el término. Entonces hay una fórmula que directamente va y encuentra el término que nos piden. Al igual que en binomio Newton. Entonces por acá, veamos lo siguiente. El término cualquiera, a diferencia del binomio de Newton, era k más 1, ¿no es cierto? Es decir, si me piden el término 17, lo escribía como 16 más 1. Si me piden el término 25, lo escribía como 24 más 1. Ahí había que darle esa forma. Acá no, de frente. Si me piden el término 17, k vale 17. Si me piden el término 34, k vale 34. El término késimo viene dado por más menos la primera base, que es a elevado a la n menos k, por la segunda base elevado a la k menos 1. Esta va a ser la formulita que vamos a utilizar nosotros para trabajar con cociente notable. Bien, de esa manera hemos puesto punto final a esta parte teórica. Esto lo vamos a sacar provecho al máximo. Recuerden estas formulitas porque en todo momento lo vamos a venir trabajando, ¿eh? Así que vamos a pasar ahora sí al desarrollo de los ejercicios.